Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren todos bien en sus hogares. Esta es la primera clase del mes de junio, ¿de acuerdo? Así que por favor, en sus cuadernos, si posible, dejen ahí una cara que diga junio, ¿de acuerdo? El tema es como es de triángulos, ¿sí? Vamos a trabajar con unos cuantos problemas para ejemplificar la parte teórica. A ver, tenemos lo siguiente aquí. He puesto relaciona las figuras con los criterios de congruencia, ¿de acuerdo? Congruencia de triángulos, ¿a qué se refiere? A que dos triángulos tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Dos triángulos iguales. ¿Cómo yo me doy cuenta de que los triángulos sean iguales? Existen tres casos fundamentales, ¿de acuerdo? Los cuales vamos a explicarlo aquí para que tú puedas reflejarlo en la parte teórica, ¿de acuerdo? Entonces empezamos aquí con este. Mira, en el triángulo tú te das cuenta que tienes un lado, ¿de acuerdo? Ponle gusanito a este lado, gusanito. Tenemos el ángulo θ y la presencia de este rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, este triángulo tiene tres características fundamentales. Vamos a ver si el otro triángulo presenta las mismas tres características que lo tiene el primero. Entonces aquí, para este triángulo, a ver, cotejamos, ¿no? Rectángulo, sí, lado rectángulo, sí está. Ángulo θ también está. Ahora, el otro lado gusanito también está, sí, también lo tiene el lado gusanito, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Nos damos cuenta que tiene lado, ángulo y lado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el caso de congruencia, o sea, ese es el caso por el cual yo me fijo de que esos dos triángulos sean iguales, ¿de acuerdo? ¿Cómo dicen que son iguales? Porque cumplen que tienen un lado gusanito, un ángulo θ y el otro lado rectángulo, ¿de acuerdo? Lado gusanito, ángulo θ y el otro lado rectángulo. Por lo tanto, los dos triángulos yo asumo que son iguales. Entonces, ¿qué caso estoy utilizando? El que está aquí. Lado, ángulo, lado, ¿de acuerdo? Basta con esos tres datos para saber que los dos triángulos son iguales. Entonces, uno romano irá aquí. El siguiente, dos romano. A ver, veamos. Tengo que este lado vale bolita. Este lado que sigue, dos rayitas. Y el último, una sola rayita, ¿de acuerdo? Entonces voy a ver que en el otro triángulo ocurre lo mismo. Entonces empezamos acá. Si empecé por aquí, por bolita, buscaré ese en el otro triángulo, ¿de acuerdo? Pues acá está, bolita, primero, empiezo por ahí. Entonces ahora debo fijarme que el siguiente sea dos rayitas. Entonces por aquí, mira, sigo el camino por aquí y ahí están dos rayitas. Y luego me fijo que el último sea ¿quién? Una sola rayita. Entonces acá sigo el trabajo y el último ¿quién es? Una sola rayita. Entonces tiene los tres lados iguales, ¿de acuerdo? Tiene los tres lados iguales, por lo tanto es un caso de congruencia. ¿Cuál será? Lado, lado, lado. Entonces aquí lado, 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 ¿de acuerdo? ¿Qué caso es? El primero, ¿no? Aquí, este que está acá. Entonces dos romano irá aquí, ¿de acuerdo? Entonces estos casos sirven para saber que dos triángulos son iguales, ¿de acuerdo? Yo puedo saber que dos triángulos son iguales con cualquiera de estos tres criterios. Y ya nos damos cuenta que dos criterios hemos utilizado. Veamos acá finalmente el último criterio, que sería, ¿no? Por descarte, el ángulo, lado, ángulo. A ver, vamos a cotejarlo aquí. Tengo ángulo alfa, ¿de acuerdo? Le pondré acá 1 para indicar es el primero. Luego, mira, luego seguido de este ángulo, ¿qué tengo yo? No tengo un ángulo, viene un lado, ¿de acuerdo? Y luego después del lado, ¿quién viene? El ángulo beta. Siempre van a estar en secuencia, ¿de acuerdo? Van a estar uno seguido del otro. Entonces, me fijo en el otro triángulo, busco al primero que yo indiqué, ¿de acuerdo? Tú puedes indicar cualquiera de los dos, puedes indicar otro ángulo, no hay problema. Indico como primero al ángulo alfa, entonces, ¿quién es el primero? ¿De acuerdo? ¿Qué debe seguir? El lado rectángulo. Entonces, a él, ¿quién le sigue? El lado rectángulo, y ahí está, sigue el lado rectángulo. Y luego de él, ¿quién debe seguir? El ángulo beta, y ahí está, ¿no? Ángulo alfa, luego sigue rectángulo y de rectángulo sigue el ángulo beta. Ángulo alfa, luego sigue rectángulo y de rectángulo ¿quién sigue? El ángulo beta. Siempre son consecutivos, ¿de acuerdo? Para todos siempre son consecutivos, mira, lado, luego sigue el ángulo y acaba en el lado, ¿de acuerdo? Acá no, lado, ¿quién sigue? El ángulo y después ¿quién sigue? El lado. Siempre son consecutivos, siempre están juntos, ¿de acuerdo? Entonces aquí ángulo, lado, ángulo. ¿Qué iría aquí como tercer caso? ¿De acuerdo? Esto lo hemos hecho para ubicar los tres casos de congruencia, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que tú ubicas los casos de congruencia, asumes, indicas que los triángulos como son iguales, ¿de acuerdo? La palabra congruente se refiere a que los triángulos tienen que ser iguales. Veamos el problema número 2. Mira, este es un problema ya aplicativo, donde utilizaremos cualquiera de estos tres criterios para resolver este problema, ¿de acuerdo? Dice calcula DE. DE es este pequeño segmento, aquí está, me imprimo este lado DE, le pondré valor X. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo debo buscar que en esos dos triángulos que tengo deben ser congruentes, ¿de acuerdo?
para poder asociar los lados. Empezamos, mira, este lado es 8, ¿ya? Le ponemos aquí que empezamos por 8. Luego tenemos el ángulo alfa y después de alfa tenemos el lado 5, ¿de acuerdo? Asumiendo lado, ángulo, lado. Veamos si en un triángulo se cumple la relación, ¿de acuerdo? Si se cumple, estaríamos trabajando en un triángulo congruente, ¿no? Aquí dato es 5, ¿de acuerdo? Entonces acá veré lo siguiente. Tengo que este es 8, como el que empecé, lado del triángulo 8. ¿Quién le debe seguir? ¿No? Yo acá he asumido que está el ángulo alfa, entonces acá verifico yo. Y sí, efectivamente sigue el ángulo alfa. Y después de alfa, ¿quién tiene que estar? El lado 5, y ahí está lado 5. Entonces se cumple la misma condición que en el primero. Por lo tanto, los dos triángulos, ¿cómo son? Congruentes, ¿de acuerdo? Entonces ubicar acá lo siguiente. Solución. El triángulo, ¿de acuerdo? ABE es congruente. Este es el símbolo para la congruencia. Dos rayitas y un sombrerito, ¿de acuerdo? Con el triángulo BCD. ¿Qué caso de congruencia hemos hallado aquí? Lado, ángulo, lado, ¿de acuerdo? Lado, ángulo, lado. Entonces se cumple lo siguiente, que para cada ángulo, ahora, si esto es lo nuevo ya sabemos asumir cuál es el caso de congruencia y ya sé por qué son iguales. Ahora, ¿para qué me sirve la congruencia? Para asumir lo siguiente. Para cada ángulo, al frente de él le corresponde el mismo lado. O sea, si aquí a alfa le opone 7, aquí a alfa, ¿cómo se tiene que poner? El valor de 7. Profe, hay 5, pero eso no es para solamente, no es todo alfa, ¿no? Alfa es todo esto. Mira de dónde va. O sea que en sí el lado de alfa sería de B hasta E, ¿de acuerdo? Él es alfa. ¿Cuál es todo el lado que se le está poniendo? El lado BE. Entonces, este 5 más ¿cuánto? ¿No? ¿Te diste cuenta ya? Más 2, ¿sí o no? Para que todo pueda ser 7, ¿de acuerdo? Entonces ahora por la congruencia, yo sé lo siguiente, que aquí a alfa se le está oponiendo, a alfa se le opone el lado 7. Por lo tanto aquí a mi alfa se le tiene que poner ¿quién? El lado 7, ¿de acuerdo? Entonces acá yo sé que 5 más x tiene que ser igual a todo mi valor correspondiente. ¿Y eso cuánto vale? Vale 7, ¿de acuerdo? Ahí está, entonces aquí x valdría el valor de 2. Muy bien. Vemos por acá un tercer caso de congruencia, ¿de acuerdo? Y acá tengo dos triángulos, ¿sí? Y vamos a buscarle uno de estos tres casos de congruencia. Muy bien, vamos a bajar aquí. Me fijo acá lo siguiente. Este ángulo es 96, este ángulo es 3x. No son iguales a simple vista, a primera impresión. Entonces por ahí no puedo empezar. Pero este lado, mira, es bolita. Este lado también es bolita. Este lado dos rayitas. Entonces por ahí va la idea. Tengo lado, ¿qué le debería seguir? Si tengo lado, puede ser lado, 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 pero aquí no conozco este lado, no puedo trabajar ahí. ¿Qué más? Este caso, ¿no? Lado, ángulo, lado. Tengo el lado, pero no tengo el ángulo, pero yo lo puedo poner, ¿de acuerdo? Acá le pongo un ángulo alfa, mira, yo lo estoy ubicando. Entonces, lado, ángulo, y luego, ¿quién debe seguir? El lado, y ahí está, este lado se dos rayitas, ¿de acuerdo? Entonces, hay una secuencia, lado, ángulo, lado. Ahora, si él es alfa, opuesto por el vértice, cuando se cortan dos rectas, los ángulos que están uno frente a otro siempre son iguales, ¿de acuerdo? Se les expliqué en las anteriores. Él también sería alfa. Si él es alfa, él también es alfa, ¿de acuerdo? Opuesto por el vértice. Y entonces acá corroboro, ¿no? Lado bolita, aquí está, lado bolita. Ángulo alfa, ahí está, ángulo alfa. Y lado dos rayita. Entonces cumple, ¿no? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces estos dos triángulos, ¿cómo son? Son iguales, ¿de acuerdo? Por el caso, lado, ángulo, lado, ¿de acuerdo? Le pongo acá lo siguiente: A, B, C, C, D y E. Entonces aquí es lo siguiente yo. El triángulo ABC es congruente al triángulo CDE. ¿Por qué caso? Lado, ángulo, lado, ¿de acuerdo? Y siempre están en la secuencia, ¿no? Los valores que estoy indicando están en secuencia, ¿sí? Uno seguido del otro, siempre es uno seguido del otro, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí en el problema ahora veremos ya la parte de la igualdad de los triángulos. Recuerda que para cada ángulo se le opone un mismo lado. Entonces aquí mira, ¿con qué trabajaré yo? Con este aquí, me piden el valor de x, entonces ¿se hace con quién? Con bolita.
A bolita se le opone 3x, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en el otro triángulo, el triángulo ABC, a bolita, ¿quién se tiene que oponer? El mismo 3x, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por la congruencia, yo sé que 3x debe ser igual a ¿quién? A 96, ¿de acuerdo? Entonces, ¿x cuánto valdrá? Saquemos tercia, ¿no? 32, ¿de acuerdo? Muy bien, que es valor para nuestro x, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un problemita más, ¿de acuerdo? A ver, muy bien, finalmente el problema número 4, ¿de acuerdo? Recuerda, ¿no? Para congruencia se refiere que los triángulos tienen que ser iguales. Entonces aquí debo yo buscar, ¿no? Que esos dos triángulos sean iguales. Y tienes tres criterios para buscar eso de ahí, ¿de acuerdo? Entonces aquí mira, tengo que este ángulo es θ, acá también se repite el ángulo θ. Tengo acá que este es ángulo, ¿no? 90, realmente tengo 90, pero no hay ningún caso de ángulo-ángulo, ¿de acuerdo? Te he enseñado tres: lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo y lado, 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 ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ese lado no puedo ir. Pero aquí mira, tienes θ y lado bolita. θ y lado bolita. Ese está más cerca a un congruente, ¿no? θ, que sería un ángulo, y luego viene el lado, y faltaría ¿quién? Un ángulo más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué harás tú aquí? Mira, si esto es 90 grados y él es θ, yo asumo que le pongo un valor de beta, ¿de acuerdo? Ponerle beta o alfa, ¿de acuerdo? Que tú quieras. Entonces, mira, ¿qué se cumple aquí? Que θ más beta, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar 90, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Porque él ya es 90. Para que los tres ángulos formen 180. Si él es 90 y los suman 90, todos 180. Entonces, mira que se cumple el otro triángulo. Si este θ, ¿de acuerdo? Ya está ahí fijo, y él ya es 90, ¿quién tiene que ser este ángulo sí o sí? Por la condición que yo acá empecé, tendría que ser beta, porque yo sé que beta más θ suman 90, entonces beta más θ suman 90 también aquí. Entonces, de esa forma, yo ya estoy ubicando este ángulo que me estaría faltando, ¿no? Entonces tengo acá este ángulo, le sigue el lado, y luego le sigue el ángulo, ¿de acuerdo? Ahí está, ángulo, lado, ángulo. Y aquí igualito, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos triángulos ya son congruentes, ¿de acuerdo? Voy a poner por acá la solución. Solución. El triángulo ABC es congruente, ¿de acuerdo? Es de congruencia al triángulo CDE. ¿Qué caso fue el que llamamos? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ya sabemos que son congruentes, o sea, son iguales. Entonces, asociemos para lo que me están pidiendo a mí, ¿no? Para lo que estoy tratando de hallar. Entonces, tenemos lo siguiente aquí: hallar x, ¿de acuerdo? Entonces, mira, lo siguiente ocurre acá. Recuerda que cada ángulo se le opone un lado. No es ángulo con ángulo, jamás. Ángulo con lado. ¿A θ quién se le opone? Se le opone el lado 3x, ¿de acuerdo? Entonces, en el otro θ, ¿cuánto se le tiene que poner? El lado 3x. Por tanto, 6 tiene que ser igual a 3x, ¿de acuerdo? Entonces, eso es debido a la congruencia, porque para ángulos iguales le corresponden lados iguales, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tengo lo siguiente: 3x tiene que ser igual aquí a 6. De donde x valdrá entonces 2, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, repasen por favor de diapositivas y también den una buena chequeada a esto de aquí, ¿de acuerdo? Para que puedan tener los problemas. Nos vemos.